¿Has jugado Kakele Online? Es un juego de rol masivo Play to Earn parecido a Tibia que puedes jugar desde tu teléfono o PC y cuya moneda es el Kakele Coin, la cual puedes adquirir por nuestra página kakelecoin.com. Somos reseller oficial. Hola, ¿qué tal mis brothers? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a regresar con la entrevista de los mandangones de guerra. Vamos a hablar con Cheiro, una de las personas principales del Team de Insurrection que está peleando allá en Winter en contra de la Diamond Reaper. Estaba trayendo como que un tiempo de prudencia para ver cómo se desenvolvía este nuevo movimiento en Winter, porque el año pasado vieron muchos movimientos sin mucho éxito y este está tomando bastante fuerza. Se le están uniendo últimamente bastantes personas y creo que ya la cosa es bastante seria. Ya podemos decir que hay guerra allá en Winter. El que puedan ganar realmente eso lo dirá el tiempo. Veamos qué es lo que nos dice Cheiro en esta entrevista que tuvo conmigo. Dentro vídeo. Bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. ¿Cómo está, Chay? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi Tiago? Muy bien, güey. ¿Y a ti? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos bien. Realmente quiero saber qué está pasando allá en Winter. No había querido traer porque quería ver cómo se desarrollaba la guerra, porque habían pasado muchas cosas en Winter en el último año y nunca se concretaba nada serio. Entonces quería ver cómo se desarrollaba esto, lo que ustedes están haciendo, y vi que ya llevan un tiempito y ya van creciendo un poco. Entonces creo que ya es conveniente traer a uno de ustedes. Bueno, por eso te tengo acá. ¿No puedes explicar cómo se dio esta invasión en Winter? ¿Cómo tú llegaste allí? ¿Cómo se unieron otros miembros? ¿Cómo empezaron a hacer como un Team PK que empezó a dar la cara? ¿Y cómo han llegado en donde están en estos momentos? Ya, pues yo estaba medio retirado, güey. Yo no estaba casi jugando, güey. Yo estaba ahí en Axera. Y pues me hacían servicio, güey. O sea, yo estaba como fuera de Tibia, güey. Y entonces con mi compita el Andrés, güey, pues pensamos en volver a jugar todos, güey, armar un team y así. Y tuvimos ahí varias opciones, ¿sabes? Una de ellas era irnos a Solidera, güey. Otra a Lovera, güey. Y al fin de cuentas como que decidimos, ¿sabes qué, güey? Pues me estaría mejor hacer como algo propio ya de nosotros, güey. Tener un nuevo team. Y pues así empezó entre el Andrés, güey, Yona, güey, Rubén y yo, güey. Éramos 4 nada más, güey. Y pues así empezó el team con 4, güey. Nos empezamos a aliar con guilds que eran como guilds Team PK aquí, güey. Que digamos que siempre han estado peleando aquí contra la Reaper. Y se fue creciendo esto, güey. Éramos, primero te digo, 5, 10, güey. Luego de la nada fuimos 15, güey, 20, güey. Y pues, la gente como que se ha estado acercando, güey, a pelear aquí la web, ¿sabes? ¿Cuándo ustedes supieron que ya podían guerrearle de frente a frente a la Reaper? Ah, desde el principio, güey. Desde el principio éramos nosotros, como te digo, 10, 15, güey. Y no les daba para matarnos, ¿sabes? Entonces, pues ya se empiezan a dar cuenta, güey, porque imagínate, los mindchar de ellos, güey, ya no cazan, ¿sabes, güey? Antes los veías full librería, güey, los veías full iguanas, güey, y ya no hacen nada de eso, güey. Toda su gente buena, güey, que cazaban los mejores respawns, ya no cazan, güey, ¿sabes? Y los que llegan a cazar, güey, conectan 3, 4 de la mañana, y pues aprovechan esa hora de que, pues la mayoría de mi team, güey, pues trabajamos, güey, hacemos cosas RL, ¿sabes? Entonces, pues a esa hora se logra ratón y ya conectan esa hora nada más, güey, pero entre no sé, mediodía a, no sé, hasta el SS, güey, y ellos ya no hacen nada, güey, pura peseta, güey. O sea, ya nada más lo único que hacen es estar esperando que nosotros saquemos PK y ya, güey. Ahora sí de que de la guild dominante que llegaron a hacer, güey, ahorita ya la verdad, pues ya nada más están defendiendo, güey, ya no pelean, no hacen nada, güey, no esperan que saquemos PK. Y pues mucha de su gente, de sus miembros altos, güey, como te comento, se han salido, güey, y muchos de ellos también se han unido a nuestra guild, ¿sabes? Por ejemplo, había una persona, güey, que se llama Scream, güey, que era espía de ellos, güey, full, güey. Y pues el vato, a darse cuenta de cómo era ese team güey, terminó volteándose y se quedó acá, güey. ¿Cómo es eso? Porque ellos me han dicho que ustedes siguen siendo un Team PK que colocan muchísimo char en peseta, o sea, que los colocan ahí en el no lockout ese de la zona nueva, para poder así lucir que son una buena cantidad de personajes online. Nah, tú puedes ir, por ejemplo, ahorita, güey, y yo creo que no hay ni un char. Hay un güey ahí del team que pone como 2 char nada más, güey, 2 o 3, de hecho, en las fotos que ves del Tona, güey.
Son como dos o tres nada más, güey. Pero todo lo demás, la verdad, nosotros ya le estamos doblando número a ellos, güey. Les hemos sacado ya un montón de gente. Hay veces que ya le sacamos por 10 por 15 güey. Pues ya, la verdad, ya digo, el horario de la tarde, tarde-noche, güey, ya es nuestro, güey. Y ya de gente ya lo estamos duplicando estos vatos. ¿Cómo ustedes han conseguido todas estas personas? Vimos allí una publicación de Chiquilín y al parecer estaba Frank como que presionando unos neutrales en Talera y esas personas pagaron transfer o se vinieron de Talera a Wintera y lo han venido como que aceptando o entrando en el team. Hay otras personas de otros lados que han entrado. ¿Cuáles son esos teams que se están agregando últimamente a la insurrección? Ya, pues mira, güey, yo no conozco mucho a ese Frank, güey, pero lo poco, mucho que he escuchado de él, güey, pues sé que es un vato que tiene machín hambre, ¿no? Entonces se la pasa cobrándole a los neutrales, güey, así de ahí de Talera, güey, para que entren a la guild, güey. Les obliga a tener, no sé, tal maker, güey. O sea, está muy power abusado ese server, güey. Entonces hubo un team, güey, que pues, obviamente no quería eso, ¿no? No quería estarles pagando 250 TCs a estos vatos y así, güey. Y se optaron por mandarlos a la verga, güey. Se comunicaron con nosotros, güey. Aquí con la DRH, güey. Pues nos jalamos, güey. Y así, la mayoría de nuestro team, güey, que se ha venido, güey, es de Talera, güey. Se han venido los parientes, güey, esos nuevos del team de Ringer, güey, de Lucifer, güey, de Diego, güey. Es la gente que nos llegó, güey. Más los que estaban ya aquí, que me imagino que eran los Pony, los Nodramas, los Hell Warrior, me imagino que esos son parte de ustedes también, ¿no? Sí, los Hell Warriors, han estado con nosotros desde el principio, güey. Desde que empezamos aquí el team, ellos, estuvieron aquí full con nosotros, güey. Los Ponies, pues también están con nosotros, güey. Pero ahí llevo como un pedillo acá, güey. Y pues decidieron irse aparte, güey. Pero como que de repente quieren venirse, de repente no, güey. Pues ya, vamos ahí, lo que ellos quieran hacer, güey. Pero mientras tanto, con el team que tenemos, güey. Todos los alucines, güey. Los parientes, güey. Los Hell Warrior, todo eso, güey. Pues estamos bien ahorita, güey. Y el team está creciendo, güey. Porque ahorita llegaron justamente antier, güey. Como 28 transfer, güey. Llegaron ayer como otras 15, güey, que aún no he posteado, güey. Y hay otro teamcito ahí que se quiere jalar de Solidera, como de 20 personas, güey. ¿Cómo es eso que los Diamond Reaper dice que ustedes más que todo son puras bombas y pocos niveles 1000 y que tú eres uno de esos niveles 1000 y te viven matando? ¿Es eso cierto? No, pues yo soy un pinche guerrero, güey, que me vale verga morir, güey. Y una raya más al tigre, pues no hay pedo, güey. Y pues sí, güey, la mayoría de mi team no son muy altos, güey. O sea, sí hay chares 900, 800, güey. Pues yo creo que soy el único mid del team, güey. Pero con el team que tenemos, güey, nos da para tenerlos peseteados, güey. Conectamos bombas y todos están en peseta, güey. O sea, ya es raro encontrar uno cazando, güey. Si encontramos uno cazando, güey, puta, güey. Es rarísimo ya, güey, la neta. Ya estos Reaper yo les doy. No es una guard que te diga va a caer en un mes, 2 meses, güey. Pero yo le decía a mi team que es una guard de menos de un año, güey. Porque la neta, pues sí son muy malos, güey. ¿Quiénes son sus bunkers? Bueno, no le gusta a mi compita que diga, güey, quién es el banker, güey. Pero es el señor anónimo, güey. El señor El compita ahí. Anónimo. Madaro en la entrevista que nunca salió dijo que él era una persona que aportaba un poquito allí ETC de vez en Pues, cuando. pues creo que ayuda a su team, güey. Ahí nada más, güey. Su teamcito, güey. Pero banker es pues, el que está pagando todas las transfer, güey. El señor Anónimo, así lo Ya, vamos no, a no, llamar. sí. ¿Sabes que me ha llamado mucho la atención? Sí hay jugadores que tienen una historia en varios servidores, por ejemplo tú, pero no hay como que una figura de líder. ¿Cree que esto puede pasarle factura al team de que no tienen a alguien en específico a quien seguir o un commander que sea muy conocido? ¿Crees tú que esto puede pasarle factura al team en un futuro o crees que se van a llevar bien siempre? No, al contrario, güey, eso es bueno, güey, porque cuando depende un team de una sola persona, güey, yo siento que es más difícil, ¿no? Ganar una guardia así, güey. Y por ejemplo, yo, por así decirte, no estoy solo, güey, o sea, tengo ahí güeyes con los que puedo contar, güey, esté o no esté, ellos hacen las cosas, ¿sabes? Por ejemplo, ahí está el Andrés, güey, el Gergón, güey, Taller Cristian, güey, o sea, tengo buenos elementos, güey, que yo no ocupo de ellos, ni ellos se ocupan de mí, güey, y da para hacer las cosas, ¿me explico? Tú dijiste algo muy importante. ¿Crees que esta war va a durar cuando mucho un año? Esas fueron tus palabras realmente. ¿Por qué tú lo ves así? ¿Qué debilidad ves en la Reaper que te hace pensar eso? Pues mira, güey, llevo jugando tibia, no sé, güey, unos 15 años, cabrón. Entonces, pues he estado en muchas war, güey. La mayoría de mi tiempo he jugado war, güey. Y pues te das cuenta, güey, cómo está el pedo, güey. Y mira, nosotros en el primer mes, güey,
que estuvimos bien, güey. Nosotros empezamos la web en diciembre, güey, como por el 15, güey, una semana antes de Navidad, güey. De ahí hasta empezando febrero, güey. Puta, o sea, les quitamos desde ser 70, 80 online a bajarlos a 30, güey, en un mes. Y ahorita, güey, que ya va a caer febrero, güey, se salió un team muy importante de ellos, güey, que eran unos iguaneros, güey, que les hacían poder, ¿no? Ahí fuerza, güey. Entonces, imagínate, si eso ha pasado, güey, en 2 meses, güey, ¿qué va a pasar en un año, güey? Bueno, ¿y cuáles son las cabezas principales de ese team? Los que realmente tú dices, bueno, este sí trae, cuando él está conectado, las cosas sí son un poquito más difíciles. Ese jugador enemigo que tú sabes que tienes que estar más pendiente porque también puede ser un buen corredor. ¿Quién marca la diferencia de la Reaper para ti? Pues de los que juegan en el server nadie, güey. Los que entran son support, güey. O sea, de los que sus mejores jugadores tienen su vez, pues que será el PES, güey, a lo mejor el Destroyer, güey, ya, güey. Los demás pues, están por la verga, güey. Por ahí me dijiste que tienes por ahí unos saluditos, que te gustaría dar unos saludos a gente de tu team. ¿Cuáles son esos? Ahí quería que me acordara del Scream, me dice, güey. Un saludito al Scream, güey, al Messi, güey, al Jonna, güey, al Andrés, güey, al Rubén, güey, al Diego, güey. El Diego. Y podría mencionar más, güey, pero puta, son un chingo, güey. Bueno, yo no sé si quieres decir algo que se nos pudo haber escapado sobre esta guerra. Algo importante, no sé si haya por ahí un cabo suelto, Chávez, no sé qué dirás tú. Yo creo que no, mi hermano, pero ya en el futuro, yo creo que nos vamos a volver a encontrar, güey, y estaría bien volvernos a hablar, no sé, unos 3, 4 meses para ir viendo cómo va funcionando esto de la WAR, ¿sabes? Nada más acuérdese que son mis perros, cabrones. Bueno, Chay, yo creo que ya hemos terminado esta entrevista. Gracias por tu tiempo y bueno, como tú dijiste, vamos a ver si en 3 o 4 meses ya te puedo dar otra entrevista. Vamos a ver cómo va o cómo se movilizó o transcurrió esta guerra que estás llevando allá en Wintera. Creo que eso fue todo por este video, muchachos. Espero que les haya gustado. Aquí con el Chase, uno de los líderes principales de la Insurrection en Wintera, que está tomando un poquito más de fuerza, cada vez está haciéndose más fuerte. Fue algo que yo dije en las predicciones en ese video tan polémico, pero ya he pegado unas cuantas. Así que pues nos vemos en un siguiente video de esto, de los mandangones de guerra en los servers NA. Bye, bye, bye. Pulling out the coupe at the light.